¿Quiere que repita lo que estaba mencionando antes? Sí, el tema de la ecuación económica financiera, la filosofía que hubo, que es la filosofía de la ley de reforma del Estado, es mantener la ecuación económica financiera del contrato que resulta de la adjudicación constante en el tiempo previsto. Por supuesto, el tiempo previsto por ahí son 50 años, o sea, esto va a sufrir grandes modificaciones, pero se puede tener un valor constante. Las únicas modificaciones que no tienen que tener corrección son las que son provocadas o por la deficiencia de la empresa, su mala gestión, o por la eficiencia de la empresa. Es decir, utiliza mucho mejor sus recursos para obtener el resultado. Entonces tiene mayor ganancia. Por eso no se ve reflejado en la tarifa. Ahora, cuando hay cambios del contorno, del medio ambiente, si esos cambios provocan mayores ganancias, por ejemplo, una gran cantidad de nuevos usuarios que provocan un cambio de tecnología, etcétera, bueno, esas ganancias están en la ley, tiene que ser compartida con el Estado. El Estado puede participar de esas ganancias, o bien el Estado puede decir, bajamos la tarifa. Si las circunstancias esas objetivas hacen que el empresario pierda, el Estado le tiene que compensar. ¿Cómo le compensa? Y puede ser con la tarifa, pasarlo con la tarifa, con subsidios, con prolongación del plazo, con otro contrato. Nosotros previmos en la ley la posibilidad de las concesiones como sistema, es decir, el tener concesión de una actividad, una explotación, pero para que los ingresos de esta explotación se utilicen para realizar otra explotación. Doy en peaje un camino para construir otro camino distinto, uno que no tiene mucho tránsito. En el primero que tiene mucho tránsito, yo aprovecho, cobro y lo pongo allá. Son todas alternativas que se dan. La ley es flexible, los sistemas son flexibles. En este momento esto mucho no puede usarse porque los sistemas de concesión han perdido mucho su vigencia. En realidad las concesiones viales son más regímenes de administración del peaje que de la contratación a riesgo y ventura del empresario. El Estado le dice qué obras tiene que realizar y las paga el propio Estado. El concesionario realiza nada más que mantenimientos menores, salvo los 3 accesos a Buenos Aires, ¿no? Que es un sistema distinto. Y las otras más o menos están en las mismas circunstancias, es decir, en definitiva tienen las tarifas congeladas, realizan solo las inversiones mínimas y aquellos de los casos que tienen subsidios. Y por lo tanto han perdido es una manera de que han perdido el gobierno de la propia empresa, en definitiva, parcialmente, ¿no? Ahora, en su momento la Telefónica, las privatizaciones telefónicas podrían haber sido pasibles entonces utilizando la ley de reforma. La ley podrían haber sido pasibles de una toma de ganancias por parte del Estado para... No sé si se daba esa situación, sí, en realidad el contrato, con toda la documentación, el contrato con las telefónicas es una enorme cantidad de decretos y prevía, por ejemplo, el caso de las tarifas compensatorias entre urbano y larga distancia, y larga distancia pero interna, nacional, era una manera de compensar ganancias, que bueno, tuvo una lucha tremenda, pero por los grupos de interés que no permitían que esto se hiciera. Y el propio contrato prevé sistemas de reducción de la tarifa, yo no sé si se aplican o no. Lo que pasa es que después del 2001 hay que ver qué es lo que pudo mantenerse en las previsiones económicas. En el 2001 quebró toda la economía. Yo supongo que, precisamente está funcionando un grupo estatal, una que se llama Unidad de Renegociación de Contratos, algo así, UNIREM, que tiene como objetivo
reconstruir todos los contratos, porque todos fueron rotos en diciembre del 2001. Sí, pero no, yo preguntaba respecto de si en algún momento se manejó como eventualidad la posibilidad de que el Estado interviniera sobre las ganancias empresarias en concesiones de servicios que tuvieran un desempeño por encima del esperado, digamos, ¿no? No lo sé si hubo algún caso concreto. Esto supone que el Estado haga un seguimiento muy cercano, y para eso tendrían que estar también los entes reguladores, de la evolución empresaria. No sé si esto se ha hecho. No creo que se pudiera hacer mucho todavía en el gobierno de Menem, porque el sistema recién nacía y yo no creo que fuese todavía posible un seguimiento de ese tipo. Y después de Menem, al poco tiempo, los contratos se quebraron. Me parece que no tuvimos oportunidad. Estas cosas hay que medirlas con largos plazos, ¿no? Yendo a lo específico que usted se ocupó, digamos, que quedó bajo su órbita el tema de corredores viales, ¿no? ¿Cómo fue el trabajo en ese sector? ¿Cómo se planificó? Sí, en realidad le digo, yo me fui antes de que empezara el trabajo concreto en esto. Al momento en que yo estaba, bueno, se dieron las bases y se estaba todavía discutiendo la cantidad de corredores a hacer. La filosofía fue, nosotros tenemos nuestras rutas destruidas, estaban en un porcentaje, yo no recuerdo muy bien ahora, pero si hay una entidad mundial que estudia el estado de calidad de las rutas, y nosotros estábamos, supóngase, si el estado ideal tiene que ser 5, nosotros estábamos en 2, una cosa por el estilo. Bueno, ustedes son muy jóvenes, pero si recorrían en aquella época, sus padres le dicen, era ir, había pedazos de agujero con rutas, esa es la verdad de algunas de nuestras rutas. Y bueno, y no había dinero para hacer el mantenimiento, no había capacidad de préstamo, no había nada. Entonces surgió la idea, yo creo que era muy original, nació de nuestra cabeza. No sé si había alguna otra experiencia mundial, porque uno cree que inventó la rueda y la rueda estaba, pero en ese momento se nos ocurrió que el propio mantenimiento de la ruta fuese pagado con peajes, y poner peaje en las rutas que ya existían. Esto era una herejía, pues, en un país que no quería hacer rutas nuevas por peaje, que sostenía que era inconstitucional. Unganí había sacado una ley, la 17250, la 17, sí, creo que 50, 17529, de peaje, y no fue aplicada. Del 66 al 89, estamos hablando de 30 años, porque no era una cosa que no era imposible, esto y lo otro. Entonces nosotros fuimos mucho más allá, en mantenimiento de una ruta que existía. La persona que estaba acostumbrada a pasar por esa ruta, de golpe se iba a encontrar que iba a tener una casilla y que iba a tener que pagar peaje. Y que iba a tener que pagar peaje al poco tiempo de iniciar los trabajos de mantenimiento. Porque, bueno, está en la ley que iba a haber un tiempo ya de primeras inversiones. Nosotros advertimos que las primeras inversiones, en un país que no tenía financiación, ¿de dónde iban a sacar la plata las empresas para hacerla? ¿O por qué lo iban a hacer? Y que la única manera era poner el peaje lo más rápido posible. Y esa es la realidad, y había que tener decisión para hacer eso, y había que sincerarse, porque si no la ruta iba a estar mal. Y bueno, una de las discusiones en ese consejo de empresarios que había armado Dromi, yo creo que sostenía Orsi fue siempre mi maestro. Yo empecé a trabajar en SADE bajo sus órdenes, ¿no? Él era el presidente de la empresa, y yo era un abogadito que empezaba recién. Él me enseñó a trabajar desde el punto de vista de la disciplina del trabajo, el orden, la metodología. Así que yo tengo un respeto casi sacramental por Orsi. Él ahí sostenía que no, que el tema del peaje era una barbaridad, que tenía un costo muy grande, que tenía un costo social muy grande, porque todo el costo de la
casilla, que parece una pavada, pero al hacer los números totales, el costo de la administración, del traslado de dinero, de la seguridad del dinero, daba un porcentaje sobre el valor de la obra importante. Y bueno, y así todo, a pesar de eso, con conciencia sobre eso, nosotros decidimos seguir adelante porque no había otra solución. Y al final se demostró un muy buen sistema, porque realmente se hicieron inversiones viales importantes, las obras en general han estado en buen estado. La que no estuviera en buen estado, bueno, es culpa del que le da de comer al chancho. Si el Estado no reguló bien, decir, no es que no regular estaba, sino cuidó y no hizo lo que tenía que hacer, que era ordenar, sancionar o rescindir el contrato, bueno, eso no es culpa del sistema. Así que eso tuvo un buen resultado, bastante buen resultado. Quizás ahora ya se está en otra condición y esto puede ir siendo cambiado, ¿no? Pero en aquel momento no había otra alternativa. Y ustedes tienen que tener en cuenta que sin caminos no hay posibilidad de desarrollo del país. Entonces es el ABC. Es fundamental tener una red vial como corresponde, más ferrocarriles por supuesto, pero hoy el transporte de carretera es el más importante, porque el transporte ferroviario en parte desde un punto de vista es más barato que el de carretera, pero sobre la vía va una sola formación por vez. En cambio, sobre un camino, si el camino es bueno, pueden ir una cantidad enorme de camiones, infinidad de camiones, no sabemos qué límite, durante 24 horas. En cambio, el tema de la vía tiene que, bueno, sobre todo cuando no hay dos vías, hay una sola, entonces hay que esperar que venga uno, que vaya el otro. Ustedes imaginaban una resistencia importante, digamos, ¿no? O sea, por lo que usted dice, uno de los temas que veían era que iba a haber resistencia. Sí, porque las empresas estaban acostumbradas a otra cosa, estaban acostumbradas al clásico contrato de obra pública, que digo que yo he sido abogado de las empresas y eso lo conozco muy bien, donde tenían otros beneficios. Si la obra se demoraba, cobraban gastos improductivos. Si había algún desperfecto, algo que se arruinaba, mayores costos. Siempre tenían en cambio, el sistema del peaje, el secreto, si está bien aplicado, es, señor, usted tiene que tener la menor inversión posible, sin duda, pero la que sea suficiente para que la obra esté bien. Porque el día que se hace un agujero, lo tiene que arreglar usted. Entonces siempre es costo suyo. La seguridad de la obra, el tiempo en que la ejecuta, el tiempo realmente vale oro. Usted tiene que hacerlo en poco tiempo el trabajo. No tiene que hacer en mucho tiempo, porque ahora todo lo paga usted. Los mayores costos son para usted, los gastos improductivos son para usted, todo eso usted. Usted tiene una tarifa, la tarifa es siempre la misma. Si tiene gastos improductivos, tiene menos beneficio. Si no tiene gastos improductivos, tiene más beneficio. La tarifa por ese tema no se lo vamos a tocar. Esto cambiaba las reglas de juego. Yo decía que las empresas eran partícipes del presupuesto, tenían una cuota parte del gasto aprobado por el presupuesto, y con el peaje no era así. Además, el peaje era un sistema más justo, porque donde se podía, pagaba el que usaba. Incluso habíamos ideado un sistema que permitía decir, bueno, con lo que paga el que usa se puede ayudar a pagar otra obra que no tiene tantos usuarios, pero que es necesaria. Imagínense usted que, qué sé yo, hay gente en la ciudad de Buenos Aires que con el impuesto a la nafta, destinado a los caminos, o al de las ruedas, los neumáticos, también destinado al camino, están pagando caminos que en su vida van a usar. Un señor que por ahí, la única contacto que tiene con la ruta es en enero cuando va a Mar del Plata, y nunca más en su vida. Bueno, pero hay problemas de inequidad en el tipo de impuesto que es, ¿no? O sea, y bueno, pero ese lo está pagando paga lo mismo una 4x4. Pero si usted me hiciera... no, bueno, pero si usted me dijera, bueno, paga, esto lo tomamos del impuesto a las ganancias, yo digo, está bien,
pero la cubierta la paga el taximetrero, usted, yo, el Rockefeller y el pobre empleado bancario. Paga igual, la cubierta paga igual para todo, la nafta vale igual para todo, así que eso. Y por modelo el peaje no se puede hacer, por lo menos se hace por tamaño del camión, la moto, pero claro, por modelo ya parece medio difícil. Y generó mucha resistencia, porque usted me habló de la resistencia en los empresarios, pero generó mucha resistencia en los usuarios, y sobre todo claro. el costo, el modo en que elevaba el costo de transporte de mercadería. ¿Eso no lo consideraron ustedes como un problema? Porque fue uno de los temas que después se discutió en la época de Caballo, ¿no? Sí, y bueno, hubo compensaciones, y por supuesto que la gente no acostumbrada a pasar gratis sorprendía y se enojaba porque le cobraban, pero han comprendido que no es así. Cuando se hizo la 25 de mayo, mucho antes del gobierno militar, la gente también protestaba. Hoy no se puede transitar, pero la 25 de mayo está repleta de autos, una cosa tremenda, que sí que todo el mundo la usa. Pero yo me acuerdo, en el año 81, 82, 84, de gente que decía, no, vamos por San Juan, porque no pago el peaje. Y por San Juan tardaba 200 horas, por la 25 de mayo no tardaba nada, porque además había poco tránsito todavía. Y en realidad le salía mucho más barato ir por la 25 de mayo que por San Juan, porque el coche se desgasta, gasta más combustible frenando, se vuelve loco, los nervios y el estrés y el tiempo que pierde. Bueno, pero que haya un razonamiento en este sentido no es fácil. Ahora, los argentinos somos muy singulares, porque los que viajan y van y pagan sus peajes en las rutas de Europa o de Estados Unidos, no protesta nadie dice que está mal hacerlo acá. Esto es un error, ¿no? Pero usualmente cuando utilizaban la comparación con Estados Unidos en el 89 y después cuando llegó el caso a la corte se hablaba de la vía alternativa que en muchos casos en Estados Unidos existe. ¿Ustedes cómo veían eso? La filosofía de la vía alternativa es que este es un concepto relativo, porque si la vía alternativa es una vía exactamente igual, el sistema no tiene sentido, porque entonces si hay algo igual, yo voy por lo gratis y no por lo pago. Tiene que haber otra forma de llegar, que no sea una forma absurda, ¿no? Que no sea una forma de que para llegar a Pilar tengo que pasar primero por Santiago del Estero, una cosa por el estilo. Pero lo que nosotros nos planteamos es que esto no era de ninguna manera una exigencia que estuviese en la Constitución y que tenía que ser tratada desde el punto de vista económico, un problema de costo-beneficio, es un problema de costo-beneficio. En definitiva, si yo tomo el tren, pero ¿cuántos trenes hay? Hay un solo tren a Mar del Plata o a Rosario, ¿cuál es la vía alternativa allí? Y si cuando cruzaba en ferry Zárate Brazo Largo, está bien, podía ir a nado, podía ir en bote a remo, pero lo normal es que fuera en el ferry con mi auto. ¿Y cuál era la vía alternativa? Hay circunstancias en que no es posible la vía alternativa. Un caso que nosotros tuvimos en la Corte, precisamente, ahí no era posible la vía alternativa. Hay un canal de dragado que se hace en el río, ¿y dónde iba a estar la vía alternativa? Aquí vamos a hacer dos canales, uno gratis y otro pago. Por el pago no iba nadie, entonces no hagamos el pago, hagamos solo gratis. No hagamos dos, dejemos el que esté, pero gratis. Pero si lo que se quiere es darle economicidad al sistema... Antes de llegar al caso de Areneras del 92, creo, justamente a priori en el momento de la gestación de la política ustedes tenían, y lo comentó creo, las resistencias de las concepciones tradicionales, especialmente del derecho constitucional, sí. Sobre la constitucionalidad del peaje. Sí, yo creo que era de intereses y que se amparaban en una errónea interpretación de la Constitución. Pero desde el derecho administrativo ya hace tiempo que venían
hay un conflicto entre disciplinas de derecho sobre la Sí, constitucionalidad. pero lo que pasa es que son estas cosas que ocurren en nuestro país. En realidad, desde la Constitución, 1853 en adelante, hasta la década del 40, todas las grandes obras se hicieron acá bajo un sistema de concesión. Y estos problemas no habían surgido. No las rutas, pero sí puertos, ferrocarriles, electricidad. El sistema de concesión se utilizó mucho en la Argentina. Es a partir del 40 en que esto parece interrumpirse, y entonces empiezan a surgir las ideas. Un poco esto es como la escuela marxista, ¿no? La superestructura empieza a justificar lo que pasaba en la infraestructura. Pero bueno, no es así. Y esta es otra cosa, ¿conviene o no conviene el tema de la concesión? ¿Conviene o no conviene? Y si conviene hay que usarlo. Y como todo, obviamente, como cualquier opción en la vida, si me conviene lo hago, si no me conviene no lo hago. La discusión... La conveniencia y la posibilidad, ¿no? Sí. Me interesa retomar un poco la discusión esa con Victorio Orsi, porque fue, se hizo y en materia de las obras públicas en la Argentina, creo que Orsi, que hoy tiene 90 años, todavía está trabajando. Está en Contreras, una empresa constructora. Orsi es una especie de ícono, ¿no? Ahora, él imaginaba seguramente la conveniencia empresaria, digamos, sabe, seguramente podía beneficiarse de la concesión, ¿no? ¿Por qué él es un hombre que está, bueno, ya en ese momento, él no estaba ya en SADE en ese momento, SADE había sido vendida a Pérez Compán, que ya se había ido, pero él no, yo creo que él estaba un poco por encima de eso. Él estaba ahí, hacía un análisis de macroeconómico, que no estaba mal, no estaba equivocado. Lo que pasa es que era como le decía recién, era analizar los costos-beneficios. Bueno, ese era un costo, sin duda, pero nosotros buscábamos otros beneficios. Ese era un costo que había que tener en cuenta, claro. ¿Y a raíz de que ustedes siguen adelante, Orsi tomó una posición más crítica o cómo? No. ¿Siguió participando del Yo creo que siguió participando. Bueno, un poco después, ya le digo, yo me fui. Orsi después fue, durante el gobierno de Menem, fue secretario de planeamiento. Estuvo unos meses. Sí, pero muy poco, ¿no? Porque por lo que yo sé, después sí, poco pasó tiempo, a la oposición. Poco tiempo. No a la oposición. Era difícil. Orsi tenía que trabajar con Cavallo, y son dos personalidades muy fuertes, muy fuertes, y muy difícil que pudieran congeniar. Acostumbradas a que se les discutiera los dos, ¿no? Se les discutiera poco sus ideas. Y la otra cuestión, también seguramente había muchos empresarios del interior que tenían objeciones. Me imagino que probablemente Pagani podría ser uno de ellos, digamos, ¿no? Los empresarios que pagaban, que tenían para los costos de transporte eran relevantes, digamos, ¿no? Para ellos. Seguramente estaban más inclinados a oponerse a esto. ¿Esto fue así o...? La oposición estaba dada por esta concepción macroeconómica. El tema del costo de transporte no tenía tanta incidencia, porque en realidad el peaje, primero que había y hubo sistemas de compensaciones, pero además el mantenimiento de la ruta ayudaba también al ahorro de gastos del camionero. Pero el problema del transporte en Argentina es otro vicio en nuestro sistema de vivir todo en paralelo, que es el exceso de carga. Y nosotros pensamos que con el sistema de peaje y autorizando, y esto fue muy discutido y nunca se llegó a aplicar del todo, ciertas prerrogativas de policía al concesionario, como por ejemplo hacer el control de carga, se iba a cuidar más el mantenimiento de la ruta, porque los caminos en un alto porcentaje se deterioran por el sobreexceso de carga que llevan los camiones, cosa que no sucede en otras partes del mundo, y que sucede acá por regla, como si fuese una cosa que nadie debe discutir. Pensamos también que el peajista, como iba a ser de su interés,
como la víscera más sensible es en el bolsillo, ¿no? Él se iba a preocupar de que el camionero respetara las reglas de carga. Yo creo que todo esto funcionó a medias. La razón de por qué funciona a medias no la sé muy bien, pero la idea era esa. Así que también la discusión con los transportistas no estaba en la tarifa, sino en la sobrecarga. No era por la tarifa, sino era más que nada por la sobrecarga. Entonces después empiezan las excusas, la superestructura, ¿no? Bueno, no, pero la ruta que es federal, pero ¿quién la controla? Si es la policía local, si es la gendarmería, la policía federal, se puede, no se debe otorgar porque esas competencias del peajista, bueno, todo un lío irresuelto. Porque algunas estaciones de control de carga existen, pero yo nunca las vi funcionar. Yo tampoco, le iba a decir eso. Yo vi, pero nunca vi un camión arriba de... Está bien, no es que ande mucho en la ruta, así que no puedo... Pero yo ver pesar no vi nunca. Pero debería ser así. Ahora, es cierto que el camino, bueno, se rompe, bueno, lógicamente el tiempo, o porque está mal hecho, o porque tiene tanto exceso que lo destruye. Usted, un par de veces ya dijo... A mí me hablaban, que yo no sé si eso es cierto, de que había, cuando llegaban camiones a la frontera con Brasil, había que aligerarlos y trasladar carga, porque Brasil lo controlaban y acá no. Entonces el tipo se llevaba un ahorro del 10, 15 o 20% en la carga de más que llevaba hasta la frontera. La frontera cambiaba, o al revés. Usted habló un par de veces de compensaciones, de que se aplicaron compensaciones. En el sentido de que había tarifas preferenciales había y hay, me parece, o sistemas de pagos preferenciales, hay mecanismos que beneficiaron a los transportistas, pero vuelvo a insistir, en el tiempo se ha visto que esto no fue perjudicial, que fue beneficioso. No destruyó, no le hizo un daño a la economía y al contrario, permitió que tengamos ahora la red vial que tenemos, ¿no? Bien cuidada, mantenida, absolutamente insuficiente, terriblemente insuficiente, pero bueno, la que está por lo menos está bien. El otro tema que me quedó pendiente, que algo que no le había preguntado antes, es en ese consejo asesor de empresas o de empresarios, digamos, ¿quiénes otros participaban? ¿Qué roles tenían? No me acuerdo ahora estos principales, pero seguro habría alguien por Tequín, las empresas más importantes estaban. ¿Pero qué roles tenían? Era asesor, no, era un consejo asesor, daban ideas como esta, discutían proyectos, programas, después habrá seguido funcionando no sé por cuánto tiempo. De todas maneras, Dromi dejó el ministerio en el 91, cuando se unifica Economía y Obras Públicas. Hacia el inicio del 91, después no sé cuál la política que habrá seguido Caballo. Yo ya de ese contacto con el tema de las concesiones, un poco en la Secretaría de Interior seguí, una por la cuestión de estas competencias de policía, y otra porque preveíamos instalar de alguna manera algún sistema de seguridad en las casillas de peaje. Estábamos en una época de problemas muy serios de pirata del asfalto y de bueno, sobre todo robos de hacienda, robaban camiones enteros, bueno, ahora también, ¿no? Y claro, la existencia de un puesto en cada tantos kilómetros ayudaba a una posible mejor vigilancia, sin un puesto que pudiera tener a un policía en un lugar con techo, ubicado y con una radio, y con su coche o su moto ahí. Entonces discutíamos también tratando de, claro que el problema eran los costos, si se podía cortar los trechos de estación a estación, mejor. El problema es, decía, no, pero paga mucho. Bueno, no, reduzcamos la tarifa de cada paso y al final es lo mismo, pero estaba el costo enorme de mantener cada estación de peaje, que obviamente nosotros pretendíamos que se pagara todo eso con la tarifa, y los empresarios decían, no, pero que lo pague la policía. La policía en ese momento
el Estado estaba destruido, no había más Estado. Había, en el verano ese, había también saqueos a supermercados, lo que pasa es que no tuvieron mucha difusión. Y los análisis que se hacían en el Ministerio del Interior era que si hubiera una situación generalizada, en general el promedio de resistencia que podían hacer las policías de las provincias no pasaba de los 3 o 4 días. La Policía Federal podía resistir un mes. Esto pensando en combustible, municiones, armamentos, hasta uniforme, no tenían nada. El Estado estaba absolutamente vaciado, una enorme cáscara que no tenía nada dentro. En cambio, la crisis del 2001 fue una explosión, pero lo que estaba dentro estaba. Fue una explosión de más de descontento que de real crisis económica profunda, ¿no? Y en la del 89 fue más duradera en el tiempo y destructiva. Antes de pasar a la etapa del Ministerio del Interior, me queda una pregunta sobre la relación con las empresas, porque creo que usted lo dijo al comienzo, ¿no? La línea administrativa, la línea burocrática era uno de los factores de resistencia a cambios, ¿no? De la empresa estatal. Claro. ¿Cómo fue la relación con los directorios o los interventores de empresas? En la experiencia que tengo yo, mala, aunque el interventor en realidad era nombrado obviamente por el gobierno, por Menem. Yo recuerdo que había un señor allí que era riojano, muy amigo de Menem, enseguida estaba cooptado por las empresas privadas y por el sindicato y por el ambiente de la Dirección Nacional de Vialidad. Nosotros no, era otro Estado. La Secretaría de Obras Públicas no tenía ningún poder sobre la política vial, la tenía la Dirección Nacional de Vialidad. Cuando empezamos a hacer los estudios para estos proyectos, todo lo que venía de vialidad era falso. ¿Qué quiere decir? Y que eran datos equivocados a propósito o por inutilidad. La resistencia, pero de hecho yo había vivido esto antes. Ya le digo, yo fui abogado de empresas que con relación con YPF, gas del Estado, energía, vialidad, y esto era claro que era así. Una cosa era el secretario de Energía, otra cosa era Segua, donde se cortaba el estofado era el Segua, no el secretario de Energía. El secretario de Energía y podía haber sido un militar en la época de los militares, un civil en la época de los civiles, era exactamente igual. Al principio gran energía, después ya perdía personalidad. El que dominaba el tema era la empresa. En la empresa era la línea burocrática y el sindicato, sobre todo el sindicato. El dueño de la empresa del Estado era el sindicato. El dueño de YPF era claramente el SUPE. Nadie podía dudar que el dueño de YPF era el SUPE. Y en Dirección Nacional de Vialidad, estos expresaban que tenían participación en el directorio y tenían influencia sobre las tomas de decisiones. La toma de decisión era interna de vialidad, muy poco podía ser la administración central. La administración central, además, con el problema argentino tan cambiante, ¿no? tan poco estable, tan poco coherente, porque vialidad tenía una política propia, los gobiernos cambiaban. Y en ese momento Vialidad recibía, digamos, la Dirección Nacional de Vialidad recibía un fondo que era del impuesto general, ¿no? Impuestos... Estaban los fondos específicos, que esto se quebró con la ley de reforma del Estado, y la ley de emergencia económica sobre todo. Y después todo el sistema de préstamos internacionales, y así todo no teníamos ruta. ¿Y en qué forma se manifestó esa resistencia? Usted dice, bueno, nos daban información falsa, pero hubo también algunos otros... No se llegó a ninguna otra manifestación fuerte más allá de tratar de socavar políticamente, pero yo creo que la velocidad de la ley, la situación que vivía el país, la rapidez en implementar todos los sistemas, en definitiva yo creo que para mediados del 90
ya estaban adjudicados los corredores viales, en este caso, ¿no? Mediados o fines del 90 más tardar, segundo semestre, impidió la resistencia y finalmente, fíjese que Vialidad se redujo, ese enorme edificio lo trasladamos a la justicia, eso también lo pude vivir yo estando en la corte, hacer las gestiones. Iniciamos con Dromi mismo, todavía Dromi, o sea que eso fue en el 90, fines del 90, para trasladarlo al edificio del Poder Judicial, y en realidad se redujo a lo que tenía que ser, un pequeño departamento de control, ahora son entes reguladores. ¿Y hubo compensación también en ese caso? O sea, ¿qué tipo de negociación hubo con el sindicato y con la línea de la empresa? Ninguno. Para esto ninguno. El edificio, está bien, era una entidad autárquica, pero la última propiedad del Estado se trasladó, así lo autorizaba la ley, y se dio en propiedad al Poder Judicial, con un acuerdo con la Corte Suprema de Justicia. ¿El personal que...? El personal que dejó de trabajar en Vialidad fue o recuperado en otros sectores del Estado o pasó a la actividad privada. O sea, no había un sistema, usted recuerde que había un sistema de compensación por retiro voluntario, que se ajustaron. Hubo programas de reducciones del Estado que incluso muchos contaron también con aportes de préstamos del BID. Pero no hubo casos de resistencia. Nuevas empresas que se formaran con este personal. Hubo intentos, no sé cómo concretaron, pero yo recuerdo que estando todavía yo en obras públicas, se habían hablado de ideas de empleados de formar cooperativas. El problema de estas cosas es que se necesitan capital, se necesita gestión empresaria, es muy difícil que estas cosas a la larga funcionen, ¿no? En el tiempo. Bueno, pero es el caso de IPF, por ejemplo, que sí hubo organización de empresas a partir de técnicos y... puede ser, ya más especializado. Claro. Pero no, usted no conoce que funcionara. No sé si se concretó. ¿Y las empresas privadas no tomaron ese personal? Seguramente sí hubo personal técnico que tuvieron que tomar, porque además están muy informados, ¿no? Seguramente que sí. Era personal que se formaba muy bien. Bueno, no sé si a mí sobre el tema de privatizaciones, no sé si pasamos al Ministerio del Interior. El pase digamos, usted de alguna manera lo tomó por sorpresa, le propusieron este pase porque había terminado su trabajo en obras públicas o no, porque había lo surgido... propusieron porque Mera fue al ministerio y yo creo que eso él lo conversó en su momento, porque en realidad la propuesta a mí me la alcanza Vélez. Si bien Vélez no tenía nada que ver con el Ministerio del Interior, en ese momento Vélez era secretario de la Función Pública, tenía una muy buena relación con Mera Figueroa y creo que yo lo conocí a Vélez también al inicio del gobierno, aunque teníamos amigos comunes de mucho antes, pero no tenía trato con él. Y no fue por terminar nada en obras públicas, no había nada terminado tampoco, sino por esta inquietud de Mera. A mí me gustó el pase por el tema de la Constitución, por la vocación de ver algo nuevo, y bueno, acepté. Ahora, la idea de la reforma institucional, usted dijo, teníamos un plan o una idea muy amplia de reforma institucional que incluía temas constitucionales, pero no incluía, era, en palabras de Mera, era un camino para llegar a la reforma de la Constitución. Reforma que venía siendo trabajada por el peronismo y por el radicalismo también mucho tiempo. Ahí coincide con el tema de la provincia de Buenos Aires. Ustedes recuerdan que para esa época también fracasa Cafiero y el radicalismo juntos en la reforma constitucional. Y bueno, tuvimos unos meses de reuniones, estas reuniones
multitudinarias con representantes de partidos políticos e instituciones, reuniones que normalmente no llevan a nada. Poca experiencia les puedo decir sobre el tema porque hasta el momento fue un poco el verano del 89 al 90, poca actividad. Me ocupó más las permanentes crisis en Tucumán que me tenían ya un poco enfermo en serio de los nervios porque me volvían loco, que el tema finalmente de la reforma institucional. Yo lo que recuerdo del Ministerio de Interior era Tucumán. Lo único que me acuerdo es la palabra Tucumán, porque era todos los días una cosa nueva, todos los días con distintos representantes políticos que mentía, una cosa le decían a la mañana, después le cambiaban a la tarde, le volvían a decir otra cosa a la media tarde, a las 12 de la noche seguían con otro invento nuevo. Era una cosa infernal. Los políticos son terriblemente difíciles, y sobre todo los de provincia, de pueblo chico, donde en el mismo partido son entre sí todos enemigos, y no tienen más enemigos porque no son más, pero era una cosa tremenda, que terminó finalmente mi intervención hacia el fin de marzo con Arao, ¿no? Abril ya. Y además porque me parece que en esos levantamientos, yo participaba también la policía de la provincia, ¿no? Hubo levantamientos de la policía, el Maleo Ferreira, hubo también antes de que se provincializara Tierra del Fuego. Yo recuerdo que tuvimos que intervenir en un levantamiento de la policía de Tierra del Fuego. Sí, hubo varios casos. Era todavía la continuación de la crisis del fin de Alfonsín, esos primeros meses del 90. Ese verano del 90, más el primer corralito, el de Herman González, que fue en enero, se discutió en la casa de Mera Figueroa, que vivía casualmente enfrente de mi casa. Los dos nos mudamos después, estaba en Libertador y enfrente donde vivía ahora Caballo. Yo estaba en Libertador y Coronel Díaz en la cuadra siguiente, y me acuerdo a fin de año discutiendo con Herman González y la cuestión de las medidas que se iban a tomar y que se tomaron precisamente los días de fiesta de fin de año, para empezar a regir ya el 2 de enero el Plan Bones. Y en esas discusiones, ¿cuáles eran las posiciones que se plantearon y cuáles eran los problemas que se veían? Porque era también un tema que tenía... Yo creo que lo veía Mera Figueroa era un poco las condiciones políticas, las consecuencias políticas que se iba a traer, y lo que planteaba Herman González era el preanuncio en poco tiempo de otro super estallido inflacionario, hiperinflacionario, para los días iniciales del año. Por eso esas cuentas de cómo resiste la policía y cómo podía resistir, porque el mundo se venía abajo realmente. Por lo menos era lo que yo un poco de afuera podía percibir, ¿no? La preocupación de que ciertamente el mundo se venía abajo. ¿Y qué grado de control había sobre la situación en el interior, digamos? Mira, reflejaba un poco la situación del peronismo del interior, porque sí, él era un político de raza y tenía un prestigio muy fuerte en el peronismo. Yo creo que en ese momento era el hombre de más prestigio de la militancia peronista, incluso más que Menem o más que Cafiero en ese momento. Tenía una gran tradición de su resistencia, de su lucha anterior, de haber sido torturado, preso, y vuelve y sigue luchando. Y él, el partido lo tenía bastante bien controlado, bien. ¿Y qué panorama reflejaba? ¿Qué panorama reflejaba sobre los que iban a acompañar a las medidas, que esa reforma iba a ser acompañada,
como finalmente ocurrió. Fíjese que en ese momento, realmente no sé por qué, porque en definitiva era lo mismo, pero fue casi lo mismo. Hubo menor protesta civil que después con el corralito de Cavallo, el corralito del 2001. No hubo cacerolazos, manifestaciones en la calle, la gente protestaba en la conversación diaria, a pesar de que hubo incluso, y esto fue a propósito, una enorme contracción del circulante, la gente no tenía plata, se vivía de prestado, bueno, cuando pueda tener plata de vuelta, pues la plata que había quedado en el banco, se te acabó el efectivo, se acabó todo, voy a pagar. Yo recuerdo que mi mujer estaba de vacaciones con las nenas y dice, bueno, pedirle al del hotel que te deje comer, hasta una semana después que uno empezó a poder de vuelta tener la plata. La relación con las provincias era muy compleja en ese momento porque parte de este ajuste afectaba directamente a las provincias y las posibilidades de pagar sueldos, por ejemplo. Pero la situación más grave yo creo que era la de Tucumán. Después hubo problemas en Santa Fe estaba también bastante delicado. En Rosario hubo tomas de supermercado, en mes de enero, febrero. Pero me parece que fueron los lugares de conflictos más serios. Después en general no, que yo recuerde ahora, no tanto, ¿no? Ahora, Mera no transmitía una presión de los gobernadores, no era un canal de expresión de la presión de los gobernadores para que la nación transfiriera recursos. Yo creo que, bueno, la transferencia de recursos seguramente estaba, en lo que se podía, había ayuda sin duda a las provincias, pero creo que él sabía manejar bien el diálogo político con los gobernadores, lo manejó con una gran habilidad, a pesar de sus dificultades de salud ya en esa época. Usted hizo un comentario sobre la reforma de la provincia, porque en esos meses, en realidad los meses posteriores, ¿no? Porque el plebiscito fue en agosto del 90. Sí. Todavía estaba en el ministerio. No, pero no fue, me parece que no, que fue un poquito más adelante, no me acuerdo. Yo tengo... Pero en agosto usted no estaba en el ministerio. En el interior no, en agosto del 90 estaba en la corte. Ya estaba en la corte. No, pero el tema de la constitución de la provincia, recuerdo que yo estaba en el Ministerio Interior cuando se discutía, no me acuerdo ahora cuando fue el plebiscito, pero... Claro, el plebiscito fue un poco después, cuando usted ya no estaba, entonces. Pero de todos modos, en ese momento, ¿cómo se discutía? Porque por lo menos públicamente el gobierno nacional no apoyó la reforma, no hizo todo lo posible públicamente para ni internamente. Internamente tampoco. ¿Y cómo se planteaba ese conflicto, digamos? Porque... Dejar de estar que Cafiero hiciera por las suyas, a ver qué le pasaba. ¿Y la expectativa era que fracasara? La expectativa era que fracasara. Creo que había una clara idea de que iba a fracasar, por lo menos tal cual estaba presentado. Yo no lo viví, pero creo que Menem no le molestó para nada que fuese el resultado del plebiscito. Pero ya desde un comienzo el planteo era es que es un enemigo interno que hay que debilitar un potencial, pienso yo, un potencial enemigo interno. Todavía Cafiero era el que había sido el presidente del partido y el que había sido el gran candidato a ser candidato a presidente. Fue una sorpresa para todos el triunfo de Menem. O sea que era el gran competidor de Menem, todavía era el gran competidor de Menem. Si bien Menem tuvo una gran habilidad, que son dos cosas, una es habilidad y creo que también una cuestión de carácter, de forma de ser. Menem siempre fue una persona muy tolerante, la de enseguida asumir a todos. Y entonces el cafierismo, de hecho, estaba ya en el gobierno, porque los cafieristas del Capital, Corach y demás, estaban en el gobierno. Grosso estaba gran colaborador de Menem. Y
Y los de provincia empezaron, yo fui compañero de facultad y en realidad poca participación lo hice a través también con mis compañeros con Cafiero, pero de Lolé, Amadeo, el que ahora es embajador en Uruguay, Patiño Mayer, y todos inmediatamente eran todos de la cafieradora, así se llamaban, y todos fueron enseguida el gobierno de Menem. Ahora, ¿Cafiero no tendía puentes él mismo hacia el menemismo o él había... tuvo una muy buena actitud, ¿sí? Tuvo una actitud de mucha colaboración. Yo creo que el problema que había en el país fue bien entendido por todos, y creo que Cafiero muy pronto se supo ubicar en su papel, ¿no? Ahora, pero entonces, sí. Peleó, tuvo la oportunidad de la reforma. Yo creo que también del gobierno le dijeron que el tema estaba mal planteado, que así no iba a funcionar. Me parece que no es que no lo traicionaron, sino no lo ayudaron, pero diciéndole que no le iba a ir bien. Esa es una sensación que tengo yo. Y me parece que hubo una reacción, todavía era una reacción de la gente contra el radicalismo, y lo mezclaron a Cafiero en eso, o contra el alfonsinismo. Bueno, pero digamos, para el gobierno nacional no era una derrota, no era una derrota propia, No, Menem se despegó de eso desde el día cero. Y era una forma de sacarse encima un potencial candidato que a partir de ahí quedó en el techo de crecimiento, no se pudo crecer más. Lo que muchas señalan, digamos, es que Cafiero era de los posibles líderes de una coalición en el caso de que Menem fracasara, ¿no? O sea, estaba esta idea de que si a Menem le va mal, entonces Cafiero está y podía ser una hipótesis, ¿no? Eso no Cafiero Alfonsín podría ser, pero no sé. Pero la política es así, ¿no? Obviamente que siempre están al acecho los que buscan reemplazar, que se por el poder. Claro, porque durante esos meses del 90, en realidad daba toda la sensación de que Menem no controlaba la situación y que bien podía fracasar su gobierno. Sí, yo creo que la gran salvada fue el plan Bonex. El plan Bonex y la prudencia con que se gobernaron otras cosas, pero ciertamente eso evitó un estallido económico tremendo. Fue un freno muy fuerte, que dio la base para lo que después hizo Cavallo, porque Cavallo no hubiera podido hacer la convertibilidad en una situación como la que se vivía en los primeros meses del 90. Es imposible. En realidad Herman hizo una gestión económica brillante. Y no se pensaba en ese momento el riesgo de un estallido generalizado, porque efectivamente la política fue exitosa en términos de ajuste, pero fue un ajuste que era difícil de sostener en el tiempo, digamos, ¿no? Era muy probable que el gobierno nacional perdiera las elecciones del 91 con una situación de... Y bueno, pero es lo que pasa ahora, lo que benefició también a Kirchner, de partir de tan bajo, cualquier pequeña mejora es un gran alivio. Y uno se siente agradecido, aunque sea por esa pequeña... No cuenta lo que perdió desde el inicio del proceso. Esto, lo que le estoy diciendo yo no es un cinismo, es de la naturaleza humana. Menem se encontró con la realidad, era que el país estaba como estaba, que él lo tenía que gobernar, me parece que como Kirchner, y que con esos pasos de mejora que él iba dando, que había que saber hacerlos, y tienen un gran mérito hacerlo. También este gobierno tiene gran mérito de haber sabido dar los pasos de mejora, aunque son pequeños, aunque ahora no estamos mejor que en el 98 o en el 99, porque en el momento de Menem estamos peor que en el 98 99. Pero como estamos tan inmensamente mejor que en el 2001, todos nos sentimos aliviados. En el 89 seguro estábamos, o en el 90, ya cuando las cosas empezaron a funcionar, y
probablemente estuviéramos peor que en el 83, 84, o en el momento del Plan Austral, el inicio del Plan Austral. Pero se estaba inmensamente mejor que en la crisis del primer semestre del 89. Una pregunta que me quedó picando no entendí bien el comentario que hizo sobre el problema de Cafiero fue la alianza con los radicales. ¿Se le sugirió a Cafiero hacer otra cosa? Porque Cafiero, digamos, también tenía la opción de no votar el plebiscito, de no llamar un plebiscito, de votar un... Yo creo que la sugerencia, esto no me consta, pero creo que lo que se le sugirió era no avanzar con el plebiscito. ¿Hacer la reforma de la manera? No, sí, o dejarla la reforma, esperar a la reforma general. Y fíjese que las reformas se desataron después de la reforma del 94, la mayoría. Bueno, la provincia de Buenos Aires, que siempre era lo más difícil como la nación, pudo hacer su proceso de reforma constitucional con la reforma nacional, y acompañando a la reforma nacional. Me parece que el gobierno nacional tenía, por supuesto, en su proyecto llegar a la reforma de la Constitución, y pretendía que todo eso se hiciera acompasado, lo cual también es inteligente, porque trata también de hacer coincidir ideológicamente todos los procesos de reforma. Y en términos de la reforma constitucional o de la reforma institucional con la cual usted se lo había convocado para ese cargo, ¿cuáles eran los temas que se discutían ya en ese momento? Estábamos discutiendo sistemas electorales, sistemas de participación, reformas a cuestiones que yo diría eran de la circunferencia externa al tema constitucional. No se quería todavía mencionar el tema de la Constitución. En la idea de Mera creo que eso era algo a lo que se iba a llegar naturalmente, ¿no? En un proceso. La política tiene después otro dinamismo. Creo que bueno, pues yo me fui a la corte, Mera perdió la conducción del proceso ese, insisto que seguramente por un problema de salud. Yo creo que a mediados del 90 o fines del 90 Mera deja el ministerio. Después lo sigue Vélez, me parece que Vélez estaba en otra idea, y yo creo que después del proceso de reforma me parece que lo capitanea más que nada Corach, todavía Corach, secretario legal y técnico, y Lausán. Ahora, en términos de reforma electoral, ¿se había pensado en algo en concreto? ¿Había una idea más o menos definida de la reforma electoral? Me parece que era todo un poco de... Una caja, digamos. Una caja. Bueno, señor secretario del Ministerio, no sé si tenés alguna pregunta más. En realidad ya estamos... Vamos a hacer una última pregunta y ya terminamos, ¿no? Sí, pero no tengo que dar clases. No, quisiera preguntar, en esas reuniones de fines de diciembre del 89, en el que se discutía el plan Bonex, ¿ya se sabía cómo se iba a instrumentar? ¿Usted participó de las discusiones sobre...? No, internamente no participé. Recuerdo haber estado en la casa de Mera y que la llegada del ministro de Economía, pero no participé yo de las reuniones. ¿Y la elección de la vía legal? No, el método fue de sorpresa. Porque eso va... Kerman trabajó con su equipo... el de con economía. un pequeño económico de gente de su confianza, muy cercana, porque realmente fue una medida muy sorpresiva. ¿Y esperaban una resistencia de la Corte o de jueces a la No, negociación? ni se planteó ese tema, era tan urgente lo que se estaba haciendo. Porque efectivamente después va a llegar a la Corte. El tema llegó a la Corte en el caso Peralta, famoso caso Peralta, hace un año después, ¿no? Pero la idea es que la urgencia iba a justificar una decisión que iba a tener eficacia independientemente de lo que pasara después, digamos. Evidentemente Incluso si se atacase su constitucionalidad en términos de competencia. Porque esto también es un problema de la realidad. Supóngase que ahora la Corte dijera que el corralito era inconstitucional.
ya tiene poco efecto esto, ¿no? Y todavía en aquel momento menos, porque los que ahora tienen el sistema de actualización con el SER y demás ya están poco perjudicados. Pero en el caso del plan Bonex, con los bonos, muy pronto recuperaron el patrimonio se recuperó bien y los bonos tuvieron un gran valor. En definitiva, hoy si el dólar no estuviera sobrevaluado, no tendría agravio la gente, pues la verdad que no tendría agravio. Así que la sabiduría es también muchas veces con estas medidas económicas que son inevitables tomar, seguramente son inevitables tomar, es esperar hasta que la tormenta se aplaque, las aguas entonces se calman y ahí uno puede sacar. Claro, durante el tiempo hay quienes sufren sí perjuicios graves, sobre todo los que venden en el intermedio y el que perdió la operación. Hay casos sí que son, bueno, pero no sé si esos casos se podrían atender especialmente, ¿no? Bueno, muchas gracias. Listo.